Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría verlos aquí! ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que rebosantes de energía, porque hoy nos adentramos en un tema que me tiene completamente cautivada. El título del vídeo lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman, mi cuerpo en Italia, pero su mente aún regresa a él. ¡Ay, ay, ay! ¿Preparados para un viaje profundo por los laberintos de la vida de este hombre que nos tiene a todos, y a mí en particular, fascinados? Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Can Yaman, pero no solo desde la perspectiva de sus triunfos profesionales en Italia, que por cierto son numerosos y muy significativos, sino también desde un ángulo un poco más íntimo. Vamos a intentar analizar con todo el respeto y la admiración que merece, cómo es que este hombre, con un físico impactante, una carrera en constante ascenso en tierras italianas y un éxito internacional arrollador, parece que de alguna manera su mente, su corazón, sigue atado a algo, a alguien, o a un sentimiento que lo persigue. Y eso inevitablemente nos da material para el chisme, sí, pero también para la reflexión, para la empatía y para intentar comprender la complejidad de la experiencia humana, incluso en aquellos que viven bajo los reflectores. Sabemos que Can Yaman es un torbellino. Es un actor talentosísimo con una presencia magnética que roba miradas y una capacidad de conectar con el público que pocos artistas poseen. Ha conquistado corazones en Turquía, en Italia, en medio mundo, y su éxito sigue creciendo a pasos agigantados, abriendo nuevas puertas y consolidando su nombre en la industria del entretenimiento. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de estrella de cine? ¿Qué pensamientos lo acompañan cuando las cámaras se apagan? ¿Qué es lo que le hace suspirar, reír con ganas, o incluso extrañar hasta el alma? Este vídeo está hecho para ustedes, mis queridos suscriptores, fans apasionados de Can Yaman y amantes de las buenas historias, de las que te hacen pensar. Y si eres nuevo por aquí, no te preocupes. Te invito a quedarte a disfrutar del viaje, a dejar tus comentarios, a debatir y por supuesto, a suscribirte al canal. Es gratis. Así no te perderás ningún vídeo nuevo, y podrás estar al tanto de todas las novedades y análisis. Suscríbete, es gratis y me ayudas un montón. Dale al botón rojo y a la campanita para no perderte nada. Vamos a sumergirnos en el misterio. Empecemos por el principio, por el punto de partida de esta intrigante historia, Can Yaman en Italia. Un cambio de aires que ha marcado un antes y un después en su carrera. Después de convertirse en un ídolo absoluto en Turquía, con series como Erkencikus, que lo catapultaron a la fama mundial y le abrieron las puertas del corazón de millones, Can Yaman decidió probar suerte en Italia. Una decisión valiente, arriesgada, pero que a día de hoy podemos afirmar que fue tremendamente acertada. Y no solo por su éxito profesional, que es evidente, sino también por el impacto que tuvo en su imagen pública, en su carrera internacional y en su desarrollo personal. Italia le abrió las puertas a proyectos importantes, a papeles protagónicos en series que lo consolidaron como una estrella en el país, y a nuevas oportunidades para demostrar su versatilidad y su talento. Viola come il mare, una serie en la que compartió protagonismo con la talentosísima Francesca Chillemi, es un claro ejemplo de ello. Y madre mía, la química entre ellos es innegable, palpable, explosiva. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo indicaba una conexión especial. Rumores, especulaciones, portadas de revistas, titulares en los medios, la efervescencia era absoluta. Pero, ¿pasaba por la mente de Can Yaman mientras rodaba en Italia? ¿Realmente estaba completamente concentrado en su trabajo, en el personaje, en cada escena, o su corazón, de alguna manera, seguía buscando algo más, o a alguien en especial? Claro, el éxito profesional es crucial. Ganar premios, ser reconocido por el público, tener trabajos bien remunerados, ser alabado por la crítica, pero eso no lo es todo. Y aquí es donde nos adentramos en el terreno de la especulación, de la interpretación, de la reflexión, de la empatía. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando alguien tiene todo el éxito del mundo, cuando aparentemente lo tiene todo a su alcance, pero parece que le falta algo? ¿Qué pasa cuando su cuerpo está en un lugar, rodando, trabajando, triunfando, pero su mente, su corazón, vuela a otro lugar, a otro tiempo, a otra persona? Los fans de Can Yaman, y me incluyo, somos muy observadores. Prestamos atención a cada detalle. Vemos sus publicaciones en redes sociales, sus entrevistas, sus apariciones públicas, sus gestos en el día a día, y tratamos de leer entre líneas, de descifrar los mensajes implícitos, de interpretar sus silencios.
Y hay detalles, pequeños detalles que a veces nos hacen pensar, que despiertan nuestra curiosidad, que nos llevan a formularnos preguntas. ¿Por qué siempre menciona Turquía? ¿Por qué habla con tanto cariño de sus amigos, de su familia, de sus raíces, de sus orígenes? ¿Por qué en ocasiones parece melancólico incluso cuando está disfrutando del éxito, cuando está celebrando sus logros, cuando parece tenerlo todo? Y claro, no podemos evitar mencionar el tema de los amores. La vida amorosa de Can Yaman siempre ha sido objeto de un interés desmedido. Y es que con ese físico impactante, con esa personalidad arrolladora, con esa combinación de encanto y misterio, es inevitable que las mujeres se derritan, que se sientan atraídas por su magnetismo. Y los hombres también, porque Can Yaman es un hombre admirado en todos los sentidos. Pero, ¿quién ha sido la mujer que ha logrado realmente conquistarlo? ¿Quién es esa persona que quizás sigue rondando por su mente incluso a kilómetros de distancia, incluso cuando la vida lo ha llevado a otros escenarios, a otras experiencias? En su momento la relación con Demet Özdemir, su compañera de reparto en Erkencicus, fue objeto de muchísima atención y de un fervor inusitado. La química entre ellos era innegable, la pasión en pantalla era desbordante. Las miradas, los roces, la forma en que se complementaban, todo indicaba una conexión especial, una conexión que trascendía la ficción y que prometía convertirse en algo más. Y aunque la relación, por diversas razones, no trascendió a la vida real, el cariño y el respeto mutuo que se profesan es evidente, palpable en cada encuentro público, en cada publicación en redes sociales. ¿Será que esa historia, aunque ya sea parte del pasado, todavía ocupa un lugar en su corazón? O quizás esa experiencia, esa vivencia, le enseñó algo importante sobre el amor, sobre las relaciones, sobre lo que realmente importa en la vida de una persona. Aprendió a valorar la autenticidad, la lealtad, la conexión emocional por encima de todo. Después hubo otros romances, otras relaciones, otras especulaciones, otros nombres en el panorama mediático, pero ninguno que pareciera marcar un antes y un después en la vida de Can Yaman, ninguno que dejara una huella tan profunda. Y mientras tanto Can Yaman seguía trabajando, cosechando éxitos, conquistando nuevos territorios, enfrentándose a nuevos desafíos. Pero, ¿qué se escondía detrás de esa fachada de hombre exitoso, de actor aclamado, de estrella internacional? ¿Qué pensamientos lo acompañaban en sus noches de soledad, lejos de su hogar, de sus amigos, de su familia, de las costumbres que lo definen? Aquí es donde entra en juego la teoría de la mente que regresa a él. Quizás ese él no sea una persona en concreto, no sea un nombre propio, sino un sentimiento, una añoranza, una necesidad de conectar con sus raíces, con su esencia. Quizás su mente regresa a Turquía, no tanto para buscar a alguien en particular, sino porque es donde están sus recuerdos, donde está su infancia, donde están sus primeros amores, donde están sus amigos de verdad, aquellos que lo conocen de toda la vida y que lo quieren por lo que es, no por lo que representa. Quizás su mente regresa a él porque siente que algo le falta, que necesita algo más para sentirse completo, que la fama, el éxito, el reconocimiento, no son suficientes para llenar ese vacío, para calmar esa sed de autenticidad, de pertenencia, de conexión real. Y es que todos somos humanos, ¿verdad? Todos sin excepción. Todos tenemos nuestras debilidades, nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones. Todos en mayor o menor medida nos enfrentamos a la soledad, a la melancolía, a la búsqueda de un sentido, a la necesidad de sentirnos amados y aceptados por lo que somos. Y por mucho que nos empeñemos en mostrar una imagen perfecta, una imagen que nos proteja del mundo, una imagen que nos haga parecer inquebrantables, siempre hay algo que nos delata, que nos hace vulnerables, que nos recuerda que a pesar de todo, seguimos siendo seres humanos con sentimientos, con emociones, con anhelos y con sueños por cumplir. En el caso de Can Yaman, esa vulnerabilidad, esa humanidad, esa imperfección, se manifiesta a veces en la melancolía, en la nostalgia, en esa mirada que parece buscar algo, o a alguien que no está presente, que está lejos, que quizás solo existe en sus recuerdos. Esa mirada que parece decir, a pesar de todo lo bueno que me pasa, echo de menos algo, a alguien. Y es que la distancia, el éxito, la fama, pueden ser muy bonitos, pueden ser muy gratificantes, pueden traer consigo muchas alegrías, pero también pueden ser muy solitarios. La soledad es una compañera constante en la vida de muchas personas, y los artistas, por la naturaleza de su trabajo y por la exposición a la que se someten, no están exentos de sentirla. Además, no podemos obviar el papel de los fans, de las personas que lo admiran, que lo siguen, que lo apoyan incondicionalmente.
Los fans de Kanyaman son apasionados, entregados, leales y a veces un poco insistentes. Y es el cariño que le profesan es inmenso, la admiración es evidente y siempre quieren saber más, conocer más detalles sobre su vida, sobre sus pensamientos, sobre sus sentimientos, sobre sus amores. Y en ocasiones esa presión, esa constante atención, esa mirada omnipresente de los medios y de los fans, puede ser agobiante, puede resultar invasiva, puede dificultar la posibilidad de tener privacidad, de ser uno mismo sin sentirse observado. ¿Cómo lidia Kanyaman con todo eso? ¿Cómo se protege de esa exposición constante? ¿Cómo encuentra el equilibrio entre su vida personal y su carrera profesional? Y ahí es donde entra en juego su fortaleza, su capacidad de resiliencia, su entereza, su madurez. Porque a pesar de todo, a pesar de la presión, a pesar de la soledad, a pesar de la nostalgia, Kanyaman sigue adelante. Sigue trabajando, sigue conquistando, sigue siendo el mismo. Sigue demostrando su talento, su profesionalismo, su compromiso con su trabajo, su respeto por su público. Y eso, amigos míos, es algo que hay que admirar, que hay que reconocer y que hay que valorar. Es admirable la capacidad de una persona para mantener la calma, la compostura y la integridad, a pesar de los desafíos y las exigencias que impone la fama. Así que, en resumen, ¿qué podemos decir sobre Kanyaman y su mente que regresa a él? Pues que es un hombre con un cuerpo en Italia, pero con una mente que quizás sigue conectada a algo más profundo y significativo. A sus raíces, a sus recuerdos, a sus amores, a sus anhelos, a sus sueños. A esa parte de él que lo hace humano, vulnerable y, por qué no, más interesante, más complejo, más apasionante. A esa parte que lo convierte en un ser de carne y hueso, con sentimientos y emociones, con miedos y con esperanzas, con sueños y con anhelos por cumplir. A esa parte que nos permite identificarnos con él, que nos hace sentir empatía, que nos conecta con su humanidad. En definitiva, el tema es complejo y la interpretación es subjetiva. Cada uno de nosotros tiene su propia visión, su propia perspectiva, su propia manera de entender la situación. Pero lo que sí es cierto es que Kanyaman nos sigue fascinando, nos sigue emocionando, nos sigue inspirando, nos sigue haciendo reflexionar, nos sigue invitando a adentrarnos en los misterios de la vida, en las complejidades de la experiencia humana. Y eso, amigos míos, es lo importante. Es la capacidad de un artista para trascender la pantalla, para conectar con el público a un nivel emocional profundo y significativo, para despertar nuestra curiosidad y para invitarnos a pensar, a sentir, a reflexionar. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos recorrido un poquito la vida de Kanyaman, hemos analizado sus movimientos, sus gestos, sus palabras, hemos intentado interpretar sus silencios y fantaseado un poco, pero siempre con mucho respeto, con mucha admiración y con mucho cariño. Así que me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la mente de Kanyaman regresa a él? ¿Qué creen que es lo que lo hace suspirar? ¿Qué esperan ver en su futuro? ¿Qué personaje les gustaría que interpretara? ¿Con qué actriz les gustaría que compartiera protagonismo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus expectativas, sus sentimientos. La conversación está abierta. Quiero leerlos y responder a sus dudas. Y por supuesto, no olviden darle un buen like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman a Kanyaman y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias por ver, por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y hasta pronto. Cuídense mucho.